Bendito sea Jehová, Dios Santo de Israel. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos del Perú privilegiado. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Y aquí con la compañía de nuestros hermanos Antonio Arone y Javier Ramos Choquehuanca. Seguiremos pues hablando los malos pensamientos que el demonio pone en el corazón de la persona para que se vuelva mala. Hemos hablado ya el primero que dice los malos pensamientos. Tanto el hombre como la mujer anda en malos pensamientos, procurando hacer daño a los demás. Y todos estos malos pensamientos, que son 7 lo que el diablo pone en el corazón de la persona, vuelvo a repetirles. Primero, los malos pensamientos. Segundo, las muertes. Tercero, los adulterios, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y cuarto, las fornicaciones. Quinto, los hurtos o robos. Sexto, los falsos testimonios. Y séptimo, la blasfemia. Estos 7 espíritus malignos pone el diablo en el corazón de la persona para que haga daño a los demás, para que no haya paz en el hogar, en las instituciones, en el gobierno. Ese es su afán de destruir a la humanidad. Pero claro, como todos no estudian las Sagradas Escrituras, no saben. Por eso es que Dios nos ha mandado a hablar de estas cosas para que tengan conocimiento y se cuiden. Porque vienen tiempos muy difíciles por causa de estos 7 espíritus malignos. Vamos a ver entonces el espíritu maligno del adulterio. ¿Cómo se presenta este espíritu? ¿Cuál es la función de este espíritu en la vida del ser humano? El espíritu maligno del adulterio es el espíritu que ataca a las personas para que sean infieles al matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Cuando llega este espíritu al corazón de ellos se vuelve infiel. Y con la infidelidad que viene la destrucción del hogar, la destrucción de la familia, de los hijos. No les interesa ya los hijos, se olvidan, más se llevan por el afán del adulterio. Los adúlteros se convierten en transgresores de la ley de Dios y se constituyen en enemigos de Dios. Tengan presente, tanto el hombre como la mujer que se convierten en adúltero, teniendo su esposa en su casa, sus hijos, pero busca otra mujer. ¿Quién lo impulsó a hacer eso? El diablo, el espíritu maligno que entró en su corazón. O la mujer teniendo su esposo, teniendo hijos, pero se va con otro hombre a cometer adulterio, es porque el espíritu maligno está en su corazón y allí lo maneja el diablo. Nuestro Padre Jehová, Dios de Israel, dijo: no cometerás adulterio. Le dice al hombre y a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le habla así? El Señor Jesucristo dijo en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿no oísteis que fue dicho, no adulterarás? Porque también le preguntaban a Jesucristo con relación a este grave pecado. Entonces Jesucristo se remitía
al mandamiento de Dios. Escrito está, les dice, que fue dicho, no cometerás adulterio. Seguimos en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte tanto el adúltero como la adúltera. Los dos se han ido, o los dos tienen la pena de muerte. ¿Y quién les va a dar esa pena de muerte? En el Perú, por ejemplo, la constitución política del Estado no permite. En otros países sí, en la China, por ejemplo, sí, pero acá no. Pero no se trata de que lo va a dar esa pena de muerte un hombre terrenal, sino que Dios ya estableció la pena de muerte para los adúlteros y adúlteras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada y con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de la tierra. El adulterio es un pecado grave, un pecado muy maligno, que no solamente contamina al hombre y a la mujer, sino también contamina la tierra. Y por eso no hay mucha producción de alimentos. Por eso las tierras están abandonadas. Y así, ¿por qué? Porque ya no produce la tierra, porque está contaminada a causa del pecado del hombre y de la mujer. Sigue hablando las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiástico, capítulo 23, versículo 21. El adúltero será atrapado cuando menos lo espere. Siempre se descubre la infracción del pecado, la infidelidad, siempre descubierto. No esos, aunque se vayan al lugar más oculto, así lo hagan en la oscuridad, en la noche, se descubre. ¿Y qué dice? Y recibirá públicamente su castigo. Otro tanto le pasará a la mujer infiel y a su marido, que le da un heredero teniendo de un extraño. La mujer infiel a su marido le da hijos de otro hombre y todavía dicen, es tu hijo. A esto es un pecado grave. Por eso el Señor nuestro Dios dice, será castigado públicamente. El final de esta gente, de estas personas, es muy triste, lamentable. Por eso es que el Señor quiere que sepan y entiendan todos, para que no caigan en este grave pecado. Seguimos en el libro de Eclesiástico, capítulo 23, versículo 23. En primer lugar, desobedece a la ley del Altísimo. Tanto el hombre como la mujer que comete adulterio ha desobedecido a la ley de Dios. Y en segundo lugar, peca contra su marido. ¿Por qué? Porque al casarse hacen un fiel compromiso y al no cumplir con ese compromiso ha pecado contra su marido. Y en tercer lugar, se mancha con el adulterio, teniendo hijos de un extraño. Esto es lo que Dios no quiere de los seres humanos que cometan estos errores.
Por eso nos hace ver claramente que Él dejó establecido para que conozcamos qué grave delito es el adulterio y para que no se cometa, para que no lo haga ni el hombre ni la mujer. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, el adúltero y la adúltera no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Por estar bien, por hacer las cosas del mundo, dejarse llevar por las cosas del mundo, las ilusiones. Aquí el Señor nuestro Dios dice, el adúltero y las adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que los adúlteros y adúlteras se han constituido en enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, Dios que les tiene preparado el castigo, el tormento, el dolor. Y por eso estamos hablando, para que no cometan este gravísimo error. Tengan presente lo que Dios ha dejado establecido en su santa y sagrada ley, y que esa ley fue dada para siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo no he venido a cambiar la ley, ni el dicho de los profetas, sino que todo se cumplirá. Así que, claro, hay algunos que dicen que la ley es pasada, que la ley ya no tiene valor. ¿Qué mortal pecador habrá derogado la ley? Claro que ninguno. La ley de Dios no puede ser derogada por nadie, sino que por la ignorancia de muchos que hablan que la ley de Dios ya no tiene valor. Con la ley de Dios vamos a ser juzgados todos. Escuchen bien. Con la ley de Dios vamos a ser juzgados todos. Nos vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente y sin misericordia. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Ahí está la sentencia dictada para los adúlteros y adúlteras. Claro, muchos dirán, no, como muchos dicen, la ley ya es pasada. El hombre puede tener 2 o 3 mujeres, la mujer puede tener 2 o 3 maridos, no pasa nada. Puede tener hijos del amante y dice a su esposo, son tus hijos, no pasa nada. Pero ¿acaso a los ojos de Dios se le puede mentir? ¿Acaso Dios no lo sabe? Para Dios no hay nada oculto. Por eso, vuelvo a repetir y pongan atención. El que viola la ley de Moisés, ¿y quién le dio la ley a Moisés? Moisés fue un instrumento de Dios, así como lo ha sido Ezequiel Lataucuse Gamonal en esta tercera generación. Dios le dio la ley, la ley la hizo Dios y le entregó a Moisés. Ahora en esta generación, Dios le dio la ley a Ezequiel para que sea escrita no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de cada ser humano, sea hombre o sea mujer, para que tenga vida por la ley, si es que la cumple, si es que la pone por obra. Por eso dice claramente,
El que viola la ley de Moisés, quiere decir, no hace caso, no la deja a un lado. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Y cuáles son esos testigos? ¿Serán terrenales? Claro que no. El cielo es uno de los testigos, la tierra es el otro testigo, y el otro testigo es el ángel que está a la diestra de Dios Padre, que le ha puesto a cada ser humano. Claro, eso lo ignoran también. ¿Por qué? Porque no leen las Sagradas Escrituras que dejó Dios para el ordenamiento de la vida del ser humano. Así que ya saben, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo instale el tribunal en la tierra, todos seremos juzgados por la ley. Entonces hemos hablado una parte nada más del tercer punto, del tercer pecado que el diablo pone en el corazón de la persona, el adulterio. Así que ya saben, todos los oyentes, tanto el hombre como la mujer, si estuviesen en ese horrendo pecado, apártense y pidan perdón a Dios, y pidan perdón a su mujer, o la mujer pida perdón a su marido. Dios castigará severamente este grave pecado. Dios no perdonará ya, porque ya se está avisado. La ley de Dios ya tiene varios años aquí en la tierra. Lástima que muchos no le dan la verdadera importancia y no toman en cuenta las cosas de Dios. Pero sí, las cosas malas están primero en su mente, en su corazón. Ahora vamos a hablar del cuarto punto. El cuarto punto, el espíritu maligno de fornicación. Este es otro espíritu que está atacando sobre todo a toda la humanidad, a toda la gente, comenzando de los niños, niñas de 14, 13 años en adelante ya están en eso ya. Entonces, este horrendo pecado, ¿a quién ataca? Sobre todo a la juventud. Y dice, este horrendo pecado de la fornicación está atacando a la juventud, a hombres y mujeres, y también hasta a los viejos. ¿Por qué? Porque llevan una vida desordenada y se dejan dominar por este espíritu maligno de la fornicación. Y el resultado de las fornicaciones, ¿cuál es? Son muchos niños sin padre, muchos hijos tienen las mujeres sin padre, no saben de qué padre o de qué hombre es el padre. Tienen un hijo, pero no saben cuál de ellos es su padre. Que a veces las jóvenes tienen 3, 4, 5 jóvenes, y no saben de quién es el padre de su hijo. Todas estas cosas están en el mundo, en la tierra, en la gente que vive una vida desordenada. Y claro, como hemos hablado ya, estos jovencitos o estas jovencitas no obedecen a los consejos de su padre o de su madre. Lo dejan a un lado y comienzan a vivir su vida desordenada, sin respetar ni considerar a nadie. Pero no saben el grave daño que se están haciendo. Por ejemplo, una jovencita que resulta ya en estado a los 14, 15, 16 años. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que sufre?
sufre ella sufre por un momento de locura, por un momento de deseo de la carne, se dejó llevar. Y también los que sufren son los padres de esa niña, de esa jovencita. ¿Por qué? Porque la jovencita arruinó su vida. Porque todo padre, toda madre quiere que sus hijos sean profesionales, tengan una vida bien hecha, bien formada, para que sean útiles a la sociedad. Pero no, truncan su vida y destrozan su juventud. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: a todos los jóvenes, hombres como mujeres, huir de la fornicación. La fornicación es el contacto que tiene el hombre con la mujer en su juventud, o la mujer con el joven. Andan fornicando. El joven no con una, sino con varias. La muchacha también con varios muchachos. O sea, no dejan pasar la oportunidad y cometen estos gravísimos errores contra su vida. Ahora dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que esa jovencita o ese jovencito está utilizando su cuerpo para el pecado. No lo está utilizando para llevar una vida normal, una vida con grandes proyectos de desarrollo, tanto integral como en capacidad corporal. No. Está utilizando a su cuerpo para el pecado. ¿Por qué hay tantas mujeres en la prostitución? ¿Por qué? Porque esas mujeres utilizan a su cuerpo para el pecado. Y ellas ya no entrarán en el reino de Dios. En el último libro de Apocalipsis dice que ya han sido borrados sus nombres del libro de la vida que Dios tenía. Y los que ya no están escritos en el libro de la vida, ¿a dónde van? Van al infierno. Apocalipsis 20:15 dice claramente esto. Seguimos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre en vosotros, como conviene a los santos. Sabed esto, que ningún fornicario o avaro o el que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Esto no sabían los idólatras? ¿Esto no saben los que hacen avaricia? ¿No saben los fornicadores, fornicadoras? Pues ya lo saben ahora. Ojalá que pongan atención y pongan en su vida un orden en su carne, que no se dejen llevar por las pasiones o por los deseos de la carne, no. Que controlen su vida, que controlen con sabiduría y anden con talento aquí en la tierra. Vuelvo a repetir esta parte. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Ves? ¿Por qué dice el Señor así? Porque como conviene a los santos, quiere decir, Dios quiere que nos conservemos en santidad hasta que el día ponga para la mujer el hombre que sea su esposo en matrimonio, entregada por Dios, o el muchacho también
que espere hasta que venga la mujer que Dios ha preparado para él. Y dice, sabed esto, que ningún fornicario o avaro o el que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Así que ya saben los fornicarios, ya saben los ávaros, ya saben los idólatras que andan pensando que Cristo ya está en la tierra, que hay un Cristo en la tierra. No hay Cristo. Recuerden a los idólatras, les hablo primero, que lo que está ordenado y hay permiso para que venga y esté en medio de la gente, ¿cuál es? La apostasía. ¿Ah? ¿Cuál es? La apostasía. ¿Qué significa? El hombre de pecado. Entonces, esa es la que va a venir después de esto. ¿Por qué Dios lo permite? Para probarnos a ver si verdaderamente hemos creído en Dios y en Jesucristo. Porque Jesucristo claramente dijo, tengan mucho cuidado, porque habrá muchos falsos cristos en la tierra. ¿Y quién es ese falso Cristo? Es el anticristo, que se opone al mandamiento de Dios. Por eso es que quisieron anular el mandamiento de Dios. ¿Ah? Entonces ya saben, amados hermanos, que el que hace tales cosas no tiene herencia en el reino de Dios. Ya vamos a hablar de eso del hombre de pecado. El maestro Ezequiel Ataucusi de Gamonal dijo, el hombre de pecado ya está en la tierra y está caminando con ustedes, pero ustedes no lo ven. Así que ya hablaremos de eso más adelante. Seguimos en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2 y versículo 9. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Eso es lo que ordena Dios. Claro que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Pero esto en matrimonio, presentados a Dios para recibir la bendición de Dios y andar conforme al mandamiento de Dios. Porque cuando el sacerdote hace el matrimonio, no lo hace con palabras como lo hacen otros en otras congregaciones, no. Lo hacen con la ley de Dios y con juramento. Así que ya saben, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Y cuándo entra el hombre y la mujer en calidad de propiedad? Cuando contraen matrimonio en la presencia de Dios, no en la presencia de los yesos o de los pelados, no, en la presencia de Dios. Y si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásese. Claro, el hombre ya llegando a esa edad, tanto la mujer también, no tienen ese don de continencia. Por eso es que cometen adulterio, por eso es que cometen fornicaciones, por eso es que andan viviendo una vida desordenada. Pero el Señor aconseja, ¿no tiene don de continencia? Entonces cásate. Así dice el Señor al hombre y a la mujer. Porque es mejor casarse que quemarse. Escuchen bien esto. Es mejor casarse que quemarse. Así estamos hablando y dando cuenta de lo que Dios dejó establecido a favor de toda la humanidad, para su bien. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
A ver, ¿por qué dice el Señor en este cuerpo mortal? Porque Dios nos ha dado un tiempo de vida aquí en su tierra. Y ese cuerpo mortal un día va a desaparecer de la tierra y se volverá tierra. De modo que no le obedezcáis en sus apetitos, quiere decir en sus apetitos carnales, apetito de fornicación, apetito de adulterio. No obedezcan a los deseos carnales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia. Aquí claramente Dios habla que el ser humano no debe de utilizar su cuerpo como instrumento de pecado, ni sus miembros para utilizarlos. ¿Por qué? Porque está utilizándolos para hacer la iniquidad, quiere decir como instrumentos de pecado, de maldad. Más bien preséntense a Dios. Por ejemplo, tanto la joven como el joven quiere tener mujer, la mujer casada quiere tener otro hombre, o el hombre casado quiere tener otra mujer. Vuélvanse a Dios y clamen y pidan: Señor, yo soy casado, reprende ese espíritu maligno que me está atormentando. La jovencita, el jovencito también deben clamar a Dios, diciendo: Señor, aparta ese espíritu maligno de mí. Quita estos malos deseos, estos malos apetitos de mi carne. Y Dios lo escuchará. Seguimos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué triste realidad que ve Dios en el ser humano. Pero para eso Dios nos advierte, para eso Dios nos manda, nos instruye y nos hace de conocimiento para que no caigamos en estos gravísimos errores y pecar contra Dios, que es lo más triste. ¿Por qué? Porque estamos dándole o dejando a un lado la ley, que es la ley de vida del ser humano. Vamos a alegrarnos con las melodías que se cantan en el pueblo de Israel. Para todos nuestros oyentes del Perú privilegiado. Evangelio, el tren que mañana correrá. Es el Evangelio, el tren que mañana correrá. Desde el Perú saldrá con rumbo a Jerusalén. Compre todos sus boletos porque tiempo ya no habrá. Desde el Perú saldrá con rumbo a Jerusalén. Compre todos sus boletos porque tiempo ya no habrá. Y nos vamos con el tren del Evangelio.
Biblia la estación que conduce para Sion. Es la Biblia la estación que conduce para Sion. Todos estos son cristianos que obtuvieron el perdón y dejaron sus pecados en las manos del Señor. Todos estos son cristianos que obtuvieron el perdón y dejaron sus pecados en las manos del Señor. Pronto llegaremos a la tierra prometida. Ya muy pronto llegaremos a la tierra prometida. No sabemos cuál momento nuestro príncipe dirá. Ya estamos todos juntos por toda la eternidad. No sabemos cuál momento nuestro príncipe dirá. Ya estamos todos juntos por toda la eternidad. Por costa, sierra y selva. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué maravilloso. Qué lindo sería estar todos juntos en la eternidad con Dios. Por eso es que estamos dando a conocer que estos graves pecados o el desorden del ser humano lo convierte lejos de Dios, lo aparta de Dios. Y a Dios no le agrada una persona, sea hombre o sea mujer, que ande en el adulterio o que jovencitos que anden en la fornicación. No. Por eso vuelvo a repetir este libro de Romanos capítulo 8, versículo 8. Por cuanto los designios de la carne, quiere decir los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. El que anda una vida desordenada, sin respetar ni a su propio cuerpo, ¿qué dice el Señor? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Dejaron la ley, dejaron a Dios a un lado y viven o andan ciegamente por donde sea cometiendo cualquier barbaridad de pecado. Ni tampoco pueden los que viven según la carne haciendo todas estas cosas, los que viven según la carne en este mundo, que dicen no agradan a Dios, ya no agradan a Dios, no pueden agradar a Dios ya. En otro término, Dios ya los abandonó ya. No hay Dios para ellos porque no respetaron su ley, no han considerado los dichos de Dios, que es a favor de toda la humanidad. Por eso Dios también que dice, ya no agradan a Dios, ya no. Nos vamos al libro de Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. A veces también el ser humano, tanto el hombre como la mujer, ambiciona las cosas del mundo. El hombre ve a una mujer bonita, ahí comienza a seguirla, siendo casado. No respeta a su mujer. O la mujer ve a un hombre bonito, sigue atrás de él, teniendo su marido, no respeta. Por eso es que el Señor nuestro Dios nos manda hablar estas cosas, para que no haya el desorden familiar. Porque como hemos hablado, cuando la mujer se va con otro hombre o el hombre se va con otra mujer, abandona a sus hijos. ¿Quién son los que sufren? Los hijos.
¿Y esa mujer o ese hombre que cometió ese error tendrá perdón de Dios? Claro que no. Ya le espera solamente el castigo de Dios. Por eso dice, el amor de Dios no está en él. Ya está abandonado ya. Seguimos en el libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no son de Dios, mas son del diablo que está en el mundo. A ver, ¿qué es lo que recomienda aquí el Señor nuestro Dios? La concupiscencia de la carne, quiere decir el deseo de la carne, tanto del hombre como de la mujer, desea. Y la concupiscencia de los ojos quiere decir que los ojos miran, codician y quieren salirse de la cara para seguir mirando. Y otro, la soberbia de la vida. No son de Dios, son del diablo, son del mundo. Eso es lo que le agrada al mundo. Por eso es que claramente, a ver, aquí cuando dice la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne, el diablo al principio, allá en el huerto del Edén, ¿a quién tentó? ¿Al hombre o a la mujer? Claro que el diablo tentó a la mujer, porque la mujer en sí es la más débil. Y la mujer, cuando lo vio al diablo un joven elegante, mejor que Adán, Eva, que dijo, esto no lo pierdo. Y Eva se entregó al diablo. Por eso es que viene la sentencia. Ya vamos a hablar también eso. Se entregó Eva al diablo y tuvo un hijo del diablo. Y así hay muchas mujeres aquí en la tierra que tienen hijos del diablo. Por eso el Señor nuestro Dios habla claramente, aconseja y dice, seguimos viendo. Así que ya saben, no améis al mundo, porque es un engaño. Y el mundo se presenta maravilloso. ¿A quién? A los que no creen en Dios, a los que no han buscado el mandamiento de Dios. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de suerte que se contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Aquí, ¿a qué se refiere cuando se entregan y se contaminan los cuerpos a sí mismos? Mejor que nos aclare el Romanos capítulo 1, versículo 25. Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cuando habla aquí, ya Dios los dejó que se entreguen a la inmundicia, al desorden. Por ejemplo, a las mujeres que andan en la prostitución, ya los abandonó, los dejó que sigan ahí, pero ya no son de Dios, ya no pertenecen a Dios. Sus corazones, su mente, todo está contaminado. ¿Al servicio de quién? Del diablo. Son utilizadas por el diablo para cometer tremendos pecados. Libro de Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces estas cosas está haciendo claro el Señor,
¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que ya no andemos en una vida desordenada, como los gentiles antiguos que andaban desordenadamente en la vanidad de su sentido, quiere decir, pensando solamente en las cosas para cometer pecados, nada más. Y su entendimiento entenebrecido, quiere decir, no piensan cosas buenas, sino cosas malas, dañinas, nada más. Todos ellos están ajenos, lejos de Dios. Claro, algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen por la dureza de su corazón. Más puede la vanidad, la avaricia, más puede la codicia, tanto del hombre como de la mujer, y se olvidan de Dios. Seguimos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. ¿Se da cuenta? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso se le puede mentir o engañar a Dios? No, señores. Aquí el hombre tiene que aperturar su sentido, su conciencia, y borrar del corazón todos estos malos pensamientos que lo arrastran a cometer muchos pecados. Por eso dicen, se entregaron a la desvergüenza. Ya no hay vergüenza, ya no tienen recelo de nada. Entonces eso, ¿por qué? Por la grave ignorancia que hay en su corazón de ellos. Y porque no sirven a Dios, sino sirven al diablo. Son instrumentos del diablo. En otro campo de la Biblia dice, son obreros del pecado del diablo. Y por eso el diablo los maneja, como a ti te los maneja para que haga una cosa, otra cosa, todo en maldad. Ahora nos vamos al quinto punto, que es el espíritu maligno del hurto, del robo. Ese espíritu, ¿dónde está? En el corazón. Son 7 espíritus, vuelvo a repetir, 7 espíritus que atormentan al hombre. ¿Y dónde están? En el corazón del hombre. ¿Quién los puso? Dios. Pero nosotros podemos sacarlos de allí, pidiendo a Dios, volviéndonos a Dios, guardando su mandamiento. Y el mandamiento, como es espiritual, es potencia de Dios, es la palabra viva de Dios, lo saca del corazón. Todos esos malos pensamientos los saca. Y el hombre se dedica a hacer las cosas buenas. Eso es lo que quiere Dios, buenas obras. Porque en el día del juicio vamos a dar cuenta de nuestras obras, si son buenas o son malas. Entonces dice el Señor, en el quinto punto, el espíritu maligno del hurto. Jehová nuestro Dios dijo, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 11, no hurtarás y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Así está establecido en la ley de Dios. Y Dios nos hace recordar, Jehová dijo, no robarás, no engañarás, ni mentirás ninguno a su prójimo. Por ejemplo, el que roba, le roba quizás el último dinerito que tenía para comprar un pan para sus hijos. O quizás tenía ese dinero para comprar una medicina para él o para sus hijos, para su esposa. Cuando lo roba el ladrón, este pobre que dice, Señor, me han robado. Qué malo ese hombre que me ha quitado mi dinero. Con esa denuncia ya está ese perdido ya. El ladrón ya está destinado para el fuego eterno. Vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento.
Libro de Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Quiere decir, el que robaba, no robe más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Ves? Entonces Dios más bien quiere que deje de robar, que trabaje, y Dios le va a bendecir, le va a ayudar, y que aprenda a dar a los que necesitan, quiere a los pobres, los menesterosos, que extienden su manito para que le den un solcito, para comprar un pan, para comprar algo que comer. Eso le agrada a Dios, no que roben, sino más bien abrir nuestra mano para dar al que necesita. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es pecado, se ha vuelto compañero del traidor. Quiere decir, compañero del diablo. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, es compañero del hombre traidor, del diablo. A ver, no le agarro a mi papá, no va a decir nada. A mi mamá le agarro, no me dice nada. Claro, la viejita dice, aquí dejé mi platita, ¿dónde está? ¿Quién ha agarrado? No sé, mamá. Es lo primero que dicen. O el papá dejó su plata ahí, le agarraron, no sé. Se te habrá caído, dicen todavía. Bueno, cuántas cosas hay que pueden decir, ¿no? Pero no es bueno robar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque es la mala señal del ser humano. Ahí es cuando el papá o la mamá debe castigar severamente a ese hijo o a esa hija para quitarle ese mal espíritu del corazón y aconsejarle y hablarle de las cosas que Dios dejó establecidas. Muy bien, nos quedamos allí hasta el día lunes. El día lunes nuevamente estaremos hablando, siguiendo con los últimos puntos o los últimos pecados que ha puesto el diablo en el corazón del ser humano. Bendito sea Jehová nuestro Dios que nos ha dado su palabra, y bendito el pueblo peruano que escuche este mensaje, y diciéndoles, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Que Dios les bendiga. Amén. Qué triste es la vida del hombre, sin el temor de Dios cuando falta la primera fe. El Espíritu Santo se aleja de nuestro ser, y nada somos delante de Él. De Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia delante de Dios. Misericordia te imploramos, oh Señor, porque indigno y culpable me siento yo, embargado por el mal que Satanás